7 de la mañana, 4 minutos. Y vamos a ponerle el ojo en este instante el ABC de la reforma pensional. Y nos acompaña nada más y nada menos que Alejandra Sánchez, es la arquitecta de la reforma pensional. La profe, le dicen en el Ministerio de Trabajo. Ella es matemática, magíster en matemáticas de la Universidad Nacional y de matemáticas financieras de la Universidad Complutense de Madrid. Además, candidata a PhD en ingeniería matemática. Es además coordinadora de la maestría actuaria y de finanzas en la Universidad Nacional y presidenta del Colegio de Profesores. De la Asociación de Profesores. De la asociación, APUN se llama la asociación. Sí, señor. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros. Es un honor tenerla aquí para entendernos, para darnos puntadas sobre el ABC de esta reforma pensional. Y vamos al grano. Comencemos entonces por ese pilar solidario. Ya vamos a hablar sobre el impacto que tiene en la reforma pensional el fallo que en las últimas horas entregó la Corte Constitucional para que las mujeres se pensionen a partir de las 1000 semanas. El pilar solidario, profesora, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que en el pilar solidario entran las mujeres que estén sobre los 60 años, los hombres mayores de 65 años y, muy importante, las personas que estén hasta el nivel C3 del CISBEN. Que son extremadamente pobres, pero... Extremadamente pobres y vulnerables, ¿no? La renta que recibirán será de 223.800 pesos y para estar allí es que no reciban ningún otro ingreso, ¿no? Son personas que no han recibido ningún otro ingreso y mucho menos una pensión, así sea por sobrevivencia o invalidez. Se va a pedirle a producción si me ayuda por favor con la próxima gráfica. El pilar solidario, ¿cuántas personas se van a pensionar según Esto no es una pensión, ¿no? Esto es un apoyo, es un subsidio, es lo que llamaríamos un beneficio económico. Para el 2024 esas personas están más o menos del orden de 2.803.098 personas y nos costará 7.1 billones de pesos, más o menos 0.45 del PIB del año que viene. Y si esto evoluciona, las condiciones en las que hemos tenido hasta ahora de población y demás, para el 2052 serán del orden de 3.122.000 personas y nos costarán 12 billones de pesos. Continuamos. El pilar semicontributivo. Sí, en el pilar semicontributivo este es un pilar muy interesante porque no es que se entre a cotizar como algunos piensan al pilar semicontributivo. Las personas cotizan en el pilar contributivo, pero lamentablemente por las condiciones de trabajo, por la precariedad laboral que hay en el país, muchas personas no alcanzan a reunir los requisitos. A reunir los requisitos que son básicamente las semanas de cotización. Entonces, como no lo alcanzan, tenemos este apoyo. ¿Y cuál es? Pues que la persona pasa a este pilar que llamamos semicontributivo. ¿Cuáles son las condiciones? Entre 300 y 999 semanas. ¿Qué van a recibir? Pues van a recibir una renta vitalicia a partir del ahorro que tengan, si vienen del RAIS, o sea, del régimen de ahorro individual, de los fondos privados, y si estaban en colpensiones, a partir de las cotizaciones de ellos indexadas, más un subsidio que van a recibir, ¿no? El total de personas en el 2024 va a ser de 15.500 personas, en el 2052 subiría a 2.700.000 personas. O sea, las que cumplen esos requisitos para esta época son del orden de 15.519 solo ese año, ¿no? Pero eso se va a ir acumulando. Entonces, en la medida que va acumulando y va llegando gente nueva, para el 2052 tenemos calculados que el número total de personas que estarán ahí serán del orden de 2.713.000. ¿No? ¿Qué es esto que le queda un dinero a favor a quién? ¿Al Estado? Para el primer año sí. ¿Por qué? Porque estas personas tienen unos ahorros, los recursos que aportaron. Entonces esos recursos el Estado los retiene, por decir así, y empieza a dar las rentas. Entonces en el primer año hay un Estado a favor, terminará el año con algo a favor, pero muy rápidamente empezará a gastar todo, de manera que llegará a ser 7.3 billones de hoy para esa época, que será 0.13 del PIB. Perfecto. La pensión anticipada. Esto es lo que prevé hoy día la reforma y aquí comenzamos ya a entrar con el tema del fallo de la Corte Constitucional en las últimas horas. Sí, señor. ¿Qué prevé hasta el momento la reforma? Pues la reforma preveía que para las personas que no alcanzaban las 1.300 semanas, que estaban entre 1.000 y 1.299, es decir, que habían estado cotizando juiciosamente al sistema,
pero que ya tienen edades, las mujeres de 62 y los hombres de 65, sí, y por las condiciones de trabajo es muy difícil que puedan seguir trabajando, esas personas pueden solicitar la pensión anticipada. ¿Qué es la pensión anticipada? Pues se les da la pensión en las mismas condiciones que sería la pensión, se liquida exactamente igual. La única diferencia es que se les seguirá descontando seguirá cotizando para pensión hasta que alcance las 1.300 semanas. Estamos ahí. Sí, se les contará un 20%, se le seguirá descontando la cotización. Exacto. Correspondiente a pensión, que son 16 puntos. Y los 4 de salud que se le cobra, que se descuenta a todo pensionado. Pero nunca van a recibir menos de los 223.000. No. Esto ya es una pensión. Las pensiones en Colombia no pueden ser menos de un salario mínimo. Perfecto, profesora. No, esto ya es pensión. El total de personas beneficiadas. Pues las que cumplen los requisitos en nuestras bases de datos son del orden de 38.380. Eso costará, también va a ser a favor de la nación ese primer año, por lo mismo estas personas tienen un ahorro, ¿no? Ya sea en el RAIS o unas cotizaciones que han dado a lo largo del tiempo en el caso de Colpensiones, entonces tendremos un saldo a favor para arrancar, pero también muy rápidamente empezará a hacer un gasto y calculamos que para el 2052 serían 1.567.000 personas, que costarán 14.5 billones. Eso en cuanto a pensión. Ahora llegamos al pilar contributivo. Las mujeres a los 57 años, los hombres a los 62 se mantienen las mismas condiciones el día de hoy. Las mismas condiciones. Son los mismos criterios, hasta 3 salarios se cotizarán en Colpensiones. Sí. Y los excedentes, el excedente por encima de los 3 irá a los fondos privados de pensiones. Perfecto. Una persona que, para redondear, profesora, que se gane 10 salarios mínimos el día de hoy, 3 los cotizan Colpensiones, el resto va a un fondo privado. Cuando llega el momento de la jubilación, ¿cuánto dinero le va a entregar Colpensiones? Entonces, Colpensiones le entregará sobre los 3 salarios mínimos una renta que a pesos de hoy será del orden de 2.200.000 pesos. Y por el excedente, los 7 excedentes sí que mandó a los fondos privados, recibirá una renta que será más o menos de 1.700.000, 1.800.000. 1.800.000. El pilar contributivo, ¿qué se requiere urgentemente y es lo que prevé la reforma, dice usted, que sea sostenible? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Hay 4 elementos importantes para poder determinar por qué el umbral está en 3 salarios mínimos, que es una discusión que está hoy muy candente. Hay 4 elementos a considerar. El primero es que hay que disminuir subsidios de pensiones altas, porque obviamente pues eso nos está generando un problema de insostenibilidad financiera a largo plazo y por consiguiente un riesgo alto para las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, si disminuimos subsidios de pensiones altas, contribuimos a eso, pero tampoco podemos disminuirlo tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mayores cotizaciones, el Estado necesita capturar mayores cotizaciones. ¿Para qué necesita mayores cotizaciones? Para poder tener mayor capacidad de ahorro. Esa capacidad de ahorro es el famoso fondo de ahorro que está en el artículo 24, que nos va a permitir tener un colchón para cuando vengan nuestros jóvenes y se pensionen. ¿Qué otro elemento hay que considerar en esta ecuación? El menor riesgo, la menor exposición al riesgo. ¿Qué es menor exposición al riesgo? Pues eso está representado por las plata, los recursos que se pagan por las primas de seguros. Si usted tiene la población de 1 y 2 salarios mínimos solamente, usted tiene una mayor exposición al riesgo y las primas por seguros se le disparan. Si usted tiene al menos hasta 3, la exposición al riesgo se disuelve un poco, por decirlo de alguna manera, y estas primas disminuyen un poco. Entonces, este es un gasto que es importante controlar en la ecuación. Y el otro punto que es tremendamente importante, quizás el más importante, es lograr que haya un menor impacto en las expectativas de pensión de nuestros trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted el umbral lo baja, por ejemplo, hoy está en 3 salarios mínimos. Si usted lo baja a 2, las pensiones de los trabajadores se precarizan, bajarían mucho más. Ya hoy hay un golpe significativo, si lo bajamos más todavía, el golpe será un poco mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este punto. Es decir, por el momento lo que hace es, las personas que van a tener una pensión medianamente alta, en el futuro va a ser un poco más baja, pero para tener un poco más de cobertura con las... Mayor cobertura,
pero además mayor sostenibilidad, porque lo que usted tiene ahora es una expectativa de una pensión, no es una realidad, es una expectativa, y esa expectativa es incierta, no es una expectativa cierta. ¿Qué le garantiza la certeza de esa expectativa? Mayor sostenibilidad en el sistema, sostenibilidad financiera, mayor capacidad de ahorro, menos exposición al riesgo. ¿Cuáles son las garantías que tiene una persona de mandar su dinero entonces a los fondos privados de pensiones? ¿Nos recuerda el tema cómo se pensionaría una persona? ¿Le daría máximo de parte de Colpensiones en caso de que fuera un salario de 10 millones de pesos? Sí, si estamos con el umbral de los 3 salarios mínimos, Colpensiones no daría más a pesos de hoy, de este año, 2.200.000. Sí. 2.200.000. Y el resto va a ser la renta que se adquiera a partir del valor actuarial de lo que la persona acumule. ¿Qué sería alrededor alrededor de una persona de 10 millones, será más o menos sobre el excedente, digamos que del orden de 1.800.000, 1.900.000. Es decir, aquí está, quien cotice sobre 3 salarios estaría hoy, le entregaría Colpensiones 2.200.000. Exactamente. Perdón, en un futuro. Sí, cuando no, 2 millones de hoy. Sí, el equivalente a 2 millones del 2023. Eso obviamente cambiará en la medida en que pase el tiempo, ¿no? Para el año en que se pensione. Si él se nos pensionara hoy y la reforma estuviera aprobada, recibiría 2.200.000 si cotizó sobre 3 salarios. Más 1.700.000. No, ese es el de 10, ¿no? Sí, el de 10. El de 10. Sobre 3 recibiría 2.200.000. Y sobre el restante, el excedente, que son 7, y se fue por allá a los fondos privados, recibirá más o menos 1.800.000, 1.900.000, dependerá de la rentabilidad del mercado. Eso depende de un montón de factores. Alrededor, la suma total va a dar del orden de 4 millones de pesos, un poco más, 4.200.000. Bueno, hoy día usted nos contaba que el total de personas que ganan más de 9 salarios es de 4,9%. Sí, ese número de personas incluso es un poquito menos, pero sí es de ese orden. Es decir, que el 95% está por debajo de ese monto. Ya. En Colombia el 79% está por debajo de 2 salarios mínimos. ¿Cómo impactaría entonces? ¿Qué habría que hacer ahora con ese fallo que ha entregado la Corte Constitucional? ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Recalcular todo esto entonces? Pues algunos elementos sí hay que cambiarlos. La pensión anticipada claramente cambia. Habrá que cambiarla porque en la pensión anticipada estaba 1.000 semanas y ahora ya garantiza, la Corte garantiza la pensión para las mujeres con 1.000 semanas. Entonces ese punto claramente hay que modificarlo. Habrá que modificar el contributivo, las condiciones que ahorita vimos, que están en 1.300, entonces serían 1.000 para las mujeres. Entonces uno diría, las mujeres se van a pensionar a partir de las 1.000 semanas. ¿Eso qué significaría en rentabilidad? Menos posibilidades de ingreso para ella. Si la mujer cotiza hasta 3 salarios mínimos, entonces le correspondería en Colpensiones, si la reforma estuviera vigente. Si la reforma está vigente y le corresponde en Colpensiones, no la afecta para nada. Pero si es una mujer que gana más de 3 salarios mínimos, sí la va a afectar el excedente que se va a los fondos privados. Porque eso va a depender del número de semanas. Y como solo va a alcanzar 1.000, o bueno, si se pensiona a las 1.000, ella se podrá quedar y pensionarse después. Pero si hace uso de la norma y se pensiona a las 1.000, la renta se le va a hacer mucho más bajita que la de los hombres. Es decir, ¿solo para Colpensiones? ¿Solo la gente que tiene el dinero en Colpensiones? No, la gente del dinero en Colpensiones no tiene problema. Pero si la reforma se aprobara, tendríamos una parte en Colpensiones y un pedacito que se va en los fondos. El pedacito de los fondos es el que se baja para las mujeres. La parte de Colpensiones es fija, los 2.200.000 no cambia. ¿De acuerdo? Es decir, ¿usted les tocaría pedir explicación aún más o profundización de ese fallo de la Corte Constitucional para poder reajustar esta reforma? ¿La van a reajustar? Sí, puede ser, o sencillamente asumir el fallo de la Corte y probablemente introducir un cambio de algunos parámetros, ¿no? Para ajustarlo. Terminando con la propuesta que hay hoy radicada ante el Congreso, ¿se crea ese fondo de ahorro público, que es el artículo 24 que decíamos? Sí, ese es un punto muy importante y es la incertidumbre que algunas personas tienen y se preguntan, ¿y entonces nuestros jóvenes se van a poder pensionar? Sí, nuestros jóvenes ahora se van a poder pensionar si la reforma pasa. Y este es otro punto importante. Con el fallo de la Corte se hace más necesaria hacer la reforma porque necesitamos este fondo de ahorro, necesitamos mayor liquidez en el sector. ¿Para qué? Pues precisamente para garantizar estos derechos nuevos que adquieren las mujeres. Una pregunta que nos hacían los televidentes, ¿es sostenible el sistema si hoy las familias no quieren tener hijos? ¿Quién va entonces a cotizar? Sí, este es un problema.
que se nos va a ir presentando si esta cultura no cambia un poco alrededor de este tema. Sí va a ser un problema, será un problema más o menos que empieza a notarse en las curvas y todo hacia el 2048, 2047, pero también tenemos algo que no tienen otros países. Este es un problema que ya está presente en Europa, en Japón, en Estados Unidos, es del mundo, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que de alguna manera es triste, es lamentable, pero que nos ayuda en este momento, y es que nosotros tenemos mucho para crecer en el mercado laboral. En este momento tenemos solamente 10 millones de personas que trabajan formalmente, o sea, que cotizan en el sistema porque tienen un trabajo formal, y tenemos un margen de 14 millones de personas. Se requiere urgente generar fuentes de empleo. Exactamente. Entonces este problema se apalanca, ¿no? No quiere decir que se soluciona del todo, pero lo ralentizamos, hacemos que no vaya tan pronto. Es una hipótesis. Si logramos mejorar el empleo, ¿no? Entonces, porque lo que necesitamos son cotizaciones. Se necesita es quién le meta dinero a eso. ¿Se cambian las reglas del juego? No, se mantienen, ¿cierto? En la reforma no cambiaban. Las reglas de juego son las mismas, pero ahora con el fallo de la Corte, pues ya no se podrá pedir 1.300 para las mujeres, sino 1.000. Perfecto. ¿Algo que destacar, profesora, en medio de toda esta incertidumbre, expectativa por lo que va a pasar con la reforma pensional? Pues que esta es una reforma hecha con juicio. O sea, esta reforma se pensó, se discutió muchísimo en muchas mesas técnicas con Hacienda, con la superfinanciera, se escucharon a los gremios. Entonces hay que tener tranquilidad frente a ella. Yo creo que esta es una reforma muy bien hecha y obviamente hay unos sectores de la población que van a salir con unas expectativas menores, ¿no?, a las que tenía, pero hay otros que van a ganar muchísimo. ¿Esto se va a mantener en el tiempo? Sí, señor. ¿La mesada 13? La mesada 13 no se toca. Eso nunca se ha pensado tocar. Los porcentajes de cotización tampoco se tocan. La fórmula de liquidación en Colpensiones sigue igual, ¿no? Perfecto. Profesora, pues el Congreso no es un notario, como diría el ministro del Interior. Allá así entró, sí. Falta saber cómo va a salir de ahí y pues ustedes qué ajustes le van a hacer a esta reforma tras el fallo de la Corte Constitucional. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, profesora, bueno, que no sea la última vez. Esperamos que gracias, no, gracias por la invitación. Sus conocimientos. Es la profesora Alejandra Sánchez, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol y esto es lo que hay sobre el ABC de la reforma pensional. 7:21 minutos. El doble de ciclistas se ha accidentado en lo que va corrido de este año en Cundinamarca y en comparación con el año pasado. ¿Por qué moverse en la bicicleta se volvió tan peligroso? Nuestra biciperiodista Tatiana Gordillo está haciendo un recorrido para evaluar el panorama. Tatiana, ¿con qué se ha encontrado hasta este momento? Bueno, Alejandra y televidentes, lo primero es toda la infraestructura que en ocasiones pone en riesgo la vida del ciclista. Y es que acá uno se empieza a encontrar con esto que es las obras en Bogotá y sin duda pues para muchos ciclistas, hemos hablado con ellos, constituyen un peligro. Les voy a mostrar, por ejemplo, para la muestra de un botón, lo que sucede cuando uno va en la vía e intenta salir en medio de la polisombra a un carril, está lleno de vehículos, uno muchas veces pues no alcanza a mirar y se convierte en un riesgo. Bueno, aquí afortunadamente cogimos ese semáforo en rojo, así que pudimos salir, pero aquí empiezan a compartir